El precio de la venganza. ¿Qué sucede cuando la traición más íntima se hace aterradoramente pública? Esta no es solo una historia de infidelidad, es un relato de poder, legado y las devastadoras consecuencias de subestimar a una mujer que no tiene nada que perder. Cuando la heredera multimillonaria de un imperio de medios, Amara Quintana, descubrió la aventura de su marido, no solo se enojó, sino que se vengó. Tomó la descarada selfie de la amante, tomada en la santidad de su propio dormitorio, y la convirtió en un arma. Esta es la historia de cómo una sola fotografía se convirtió en una declaración de guerra, salpicada en la primera página de un periódico que ella poseía, destrozando una familia y exponiendo un mundo de secretos mucho más oscuros que un simple romance. Suscríbete si crees que la verdad siempre sale a la luz. El ático de los Quintana, en el Paseo de la Castellana, no era solo un hogar. Era un museo de una dinastía. Abarcando los 2 pisos superiores de un monolito de piedra caliza, sus ventanales de piso a techo ofrecían una vista de pájaro de Madrid. Cada objeto dentro de sus paredes contaba una historia de poder. El imponente Jean-Michel Basquiat en el vestíbulo, el suave brillo del cristal de Baccarat, el peso silencioso de las alfombras antiguas que amortiguaban un siglo de secretos. Este era el mundo en el que Amara Quintana había nacido, un mundo que su padre, el formidable titán de los medios, Roberto Quintana, había construido y le había confiado. Ella era la guardiana de su legado, especialmente de la Crónica de Madrid, un periódico que podía hacer o deshacer carreras con un solo titular. A los 46 años, Amara era tan elegante y formidable como su entorno. Tenía el intelecto agudo de su padre y la belleza clásica y serena de su madre. Dirigía el grupo de medios Quintana, GM Quequo, con mano firme, su vida una obra maestra, cuidadosamente curada de reuniones de la Junta, galas benéficas y noches tranquilas con su marido de 20 años, Julián Cortés. Julián era, a todas luces, el complemento perfecto para ella. Un hombre hecho a sí mismo, un célebre arquitecto cuyos diseños elegantes e innovadores habían remodelado horizontes, poseía un encanto que podía desarmar al periodista más cínico. Él era la mitad cálida y accesible de su pareja de poder. Su sonrisa fácil, un contrapunto perfecto a la gracia reservada de Amara. El suyo era un matrimonio admirado, envidiado y considerado inquebrantable. La primera grieta en esta fachada perfecta no apareció con un estruendo, sino con un zumbido. Era un martes por la noche. Amara estaba en su estudio privado, una habitación con paneles de madera de cerezo oscuro, revisando las últimas pruebas de la edición de fin de semana de la Crónica. Las luces de la ciudad centelleaban abajo, como una alfombra de diamantes dispersos. Su teléfono, boca abajo sobre el escritorio de caoba pulida, vibró suavemente. Una notificación de Instagram. Ella rara vez lo revisaba, ya que su presencia en las redes sociales era un asunto corporativo cuidadosamente gestionado. Esta, sin embargo, era un mensaje directo de un nombre que ella vagamente reconocía. Una socialité más joven, alguien de la periferia de su círculo. El mensaje era breve, casi apologético. Amara, lamento mucho ser quien te envíe esto. Solo pensé que deberías saberlo. Debajo del texto había una captura de pantalla. Por un momento, la mente de Amara no pudo procesar lo que estaba viendo. La imagen era borrosa, claramente tomada con un teléfono con poca luz. Pero el escenario le era tan familiar como su propio reflejo. Era su dormitorio,
el cabecero hecho a medida, hecho de madera recuperada de un viñedo francés, era inconfundible. También lo era el débil contorno del móvil de Calder que colgaba cerca de la ventana, un regalo de Julián en su 15º aniversario. Pero fue el tema de la foto lo que hizo que el aire abandonara sus pulmones. Una mujer joven, alguien a quien Amara nunca había visto antes, estaba apoyada contra sus almohadas. Era hermosa de una manera afilada y moderna, con cabello azabache y un puchero desafiante. No llevaba nada más que el suéter de cuello de pico de cachemira favorito de Julián, el gris que Amara le había comprado en Escocia. La mujer sostenía un teléfono, tomándose una foto en el espejo de la pared opuesta. Sus ojos en el reflejo brillaban con un resplandor triunfante. La leyenda en la publicación original, visible en la parte inferior de la captura de pantalla, eran 4 simples palabras: «¿Dónde pertenezco?». El nombre de la cuenta: Ana Ruiz. El mundo se inclinó. Los paneles de cerezo de las paredes parecieron cerrarse. El aire se volvió denso y pesado. Cada respiración era una lucha. El primer instinto de Amara fue una ola de dolor puro y visceral. La traición fue absoluta. Esto no era solo una aventura en alguna habitación de hotel anónima. Esto era una profanación, una invasión. Esta mujer, esta extraña, había estado en su cama, en su casa, tocando sus cosas, respirando su aire. ¿Y Julián? Julián lo había permitido. Él había traído esto a su santuario. El dolor fue seguido rápidamente por una ira fría y clarificadora. Era un rasgo heredado, la furia de los Quintana. Su padre había sido famoso por ella, una ira tranquila y aterradora que podía desmantelar la carrera de un hombre en una sola y escalofriante frase. Amara siempre había mantenido esa parte de sí misma bajo llave, considerándola demasiado brutal para su vida cuidadosamente construida. Ahora la sentía desenroscarse en su pecho como una serpiente. Se levantó, sus movimientos rígidos. Caminó hacia el vasto ventanal y miró la ciudad que su familia, durante generaciones, había ayudado a informar y dar forma. La crónica era más que un negocio. Era un instrumento de poder. Su padre la había usado para defender causas, exponer la corrupción y, cuando era necesario, saldar cuentas. Una vez le había dicho: «Amara, la información es la única moneda que importa, y nosotros somos dueños del banco». Su mente, afilada por años de estrategia corporativa y gestión de crisis, comenzó a funcionar. El shock retrocedió, reemplazado por una escalofriante claridad. Las lágrimas eran un lujo que no podía permitirse. Un desordenado divorcio privado era el camino convencional. Abogados, acuerdos, vergüenza silenciosa. Era lo que se esperaba de las mujeres en su posición. Esconder la humillación, preservar una fachada digna, pero la pura audacia del acto exigía una respuesta diferente. La fotografía no fue un error, fue un desafío. Un acto deliberado de agresión de una amante que claramente se sentía segura, y de un marido que se había vuelto descuidado, arrogante. La habían subestimado. Habían confundido su tranquila dignidad con debilidad. Habían olvidado quién era ella. Ella no era solo una esposa. Era Amara Quintana. Y esta era su ciudad, su periódico, su vida. Se apartó de la ventana. Su decisión estaba tomada. La serpiente de la ira ahora estaba completamente despierta, su fuego frío extendiéndose por sus venas. Esto no sería un asunto privado. Una humillación privada
exigía un ajuste de cuentas público. Habían traído la batalla a su casa. Ella la libraría en su propio terreno. Tomó su teléfono personal, el que tenía la línea directa y encriptada con el editor en jefe de la crónica, un hombre llamado David Chen, en quien confiaba implícitamente. Era un periodista de la vieja escuela, a punto de jubilarse, que había trabajado para su padre durante 30 años. Respondió al segundo timbrazo, su voz cansada. «Amara, ¿todo bien? Es tarde». La voz de Amara era inquietantemente tranquila, desprovista de cualquier emoción. «David, necesito que detengas las prensas». Hubo una pausa. Detener las prensas era la opción nuclear en su mundo, un acto reservado para declaraciones de guerra o la muerte de un presidente. ¿Qué? La edición de fin de semana ya está en marcha. Costaría una fortuna. ¿Qué diablos ha pasado? Amara regresó a su escritorio y reenvió la captura de pantalla a su correo electrónico encriptado. «Te estoy enviando un archivo ahora. Tengo tu nueva primera página». «Tu nueva. Amara, ¿de qué estás hablando?» «El titular, David», dijo ella, su voz bajando a un susurro, con un tono helado. «Quiero que se lea Historia de Cama, la amante de Julián Cortés. Se siente como en casa». Hubo un profundo silencio al otro lado de la línea. David Chen probablemente estaba mirando la imagen en su pantalla, la que mostraba el dormitorio íntimo de su jefa, una mujer a la que respetaba y admiraba, profanado por una extraña. Era un periodista, pero también era un amigo. «Amara, Dios mío», tartamudeó. «No puedes. Piensa en lo que estás haciendo. Piensa en tu familia. Piensa en la reputación de Julián, en tu reputación». «Estoy pensando en ello», respondió ella, la frialdad en su voz absoluta. «Estoy pensando en el hecho de que la reputación de mi marido parece ser un asunto de dominio público. Así que hagámoslo oficial». «Esto es una locura», exhaló. «Es un suicidio profesional. Es personal». Se volvió personal cuando ella tomó una foto en mi dormitorio. «David», dijo Amara, «publica la foto. La imagen completa sin pixelar. Una encima del pliegue. Sin firma. La fuente soy yo. Amara, por favor, hablemos de esto por la mañana». «David», ella interrumpió, su tono sin dejar lugar a la discusión. «Mi padre te contrató porque tienes tinta en las venas y acero en la columna vertebral. Él confió en ti para seguir una historia hasta el final. Esta es la historia. ¿Vas a publicarla? ¿O necesito llamar a alguien que lo haga?» La amenaza quedó en el aire, tácita pero entendida. Él sabía que hablaba en serio. Soltó un largo y derrotado suspiro. «Que Dios nos ayude a todos, Amara. Que Dios te ayude a ti». «Dios no tiene nada que ver con esto», dijo Amara antes de terminar la llamada. Se sentó en el silencio de su estudio, las luces de la ciudad, una audiencia fría y distante. Se sentía extrañamente vacía, como si hubiera tallado la parte de ella que sentía dolor y solo hubiera dejado un propósito. Julián estaba en una cena de negocios en el centro. Regresaría a casa en 1 o 2 horas, oliendo a vino caro y a sinceridad fingida. Le besaría la mejilla y le diría que la extrañó. Y por la mañana, él, junto con 8 millones de madrileños, se despertarían a su nueva realidad. Descubriría que no solo había roto el corazón de su esposa, había comenzado una guerra con una reina, y ella estaba a punto de quemar su reino hasta los cimientos. La primera lluvia de fuego. ¿Crees que una venganza tan pública puede ser justificada? El amanecer se rompió sobre Madrid, con una serenidad engañosa, el cielo un suave lavado de gris y rosa. Pero en las calles de abajo se estaba gestando una tormenta de fuego. Comenzó como una onda, con las entregas matutinas de la Crónica de Madrid.
Los camioneros, acostumbrados a titulares sobre política o finanzas, se quedaron boquiabiertos. Los dueños de los kioscos entrecerraron los ojos. Luego leyeron el titular de nuevo. Sus ojos se abrieron de incredulidad. Para las 6 de la mañana, la ciudad estaba despierta y zumbando. La primera página era una obra maestra de simplicidad brutal. Allí, en un color crudo, estaba la foto de Siena Ruiz. Era más grande y clara que la captura de pantalla, ya que el equipo forense digital de la crónica había trabajado durante toda la noche para mejorar su calidad. Cada detalle era nítido: el triunfo presumido en sus ojos, el distintivo grano del cabecero de madera, el suéter de cachemira gris que era tan obviamente de hombre. Y el titular, en la audaz y autoritaria fuente de la crónica: Historia de Kama, la amante de Julián Cortés, se siente como en casa. No había subtítulo, ni artículo largo. Solo la foto, el titular y una corta, devastadoramente factual leyenda. Siena Ruiz, 26, curadora de una galería de arte, fotografiada en el dormitorio conyugal del Paseo de la Castellana del célebre arquitecto Julián Cortés y su esposa, la directora ejecutiva del grupo de medios Quintana, Ámara Quintana. Fue una bomba nuclear detonada en el corazón de la élite de la ciudad. Para las 7 de la mañana, era lo único de lo que todos hablaban. En las bolsas de valores y cafeterías, en conversaciones susurradas en la parte trasera de los coches de la ciudad, la imagen se pasaba de un teléfono a otro. La historia se repetía con una mezcla de horror y alegría. La pura y audaz crueldad era impresionante. No era solo periodismo, era venganza. Servida fría y en papel, Julián Cortés se despertó a las 7:15 de la mañana. Había llegado tarde, deslizándose en la habitación de invitados, como a menudo hacía después de una cena tardía para evitar despertar a Ámara. Se duchó, se puso uno de sus trajes impecablemente hechos a medida y salió, esperando el zumbido tranquilo de su vida doméstica. La primera señal de que algo andaba mal fue el silencio. El apartamento estaba mortalmente quieto, sin olor a café, sin sonido de las noticias de la mañana. Su teléfono, que dejó cargando en la consola del pasillo, estaba iluminado como un árbol de Navidad. Docenas de llamadas perdidas, un torrente de mensajes de texto. «Julián, ¿qué diablos es esto? Llámame». Su socio de negocios. «Señor Cortés, se necesita urgentemente una declaración». Su firma de relaciones públicas. «Julián, ¿es esto real? Tu cara está en todas partes». Un amigo, confundido, caminó hacia la cocina. Y allí estaba, un solo ejemplar de la Crónica de Madrid, colocado justo en el centro de la isla de mármol. Ámara no se veía por ninguna parte. Él se quedó mirando la primera página, su mente negándose a conectar los puntos. Vio la foto, vio a Siena, vio su dormitorio, vio su nombre, y luego leyó el titular. El mundo se le cayó. Fue una sensación física, un sobresalto en el estómago, tan violento que tuvo que agarrarse del borde del mostrador para mantenerse en pie. La sangre se le drenó del rostro. Esto no era posible. Era una pesadilla, una broma, un hackeo, pero él supo con una certeza nauseabunda que era real. Solo una persona podría haber orquestado esto. Solo una persona tenía el poder, el acceso, y ahora, claramente, el motivo. Y Ámara se tambaleó hacia atrás, su respiración agitada. Pensó en su conversación con Siena. Ella se había vuelto posesiva,
exigiendo más de su tiempo, insinuando que quería hacerlo público. Él lo descartó como chantaje emocional, algo que podía manejar. Le dijo que fuera paciente. Nunca en sus sueños más descabellados imaginó esto. Y la foto. Recordó que ella se tomaba selfies esa noche, riéndose de lo bien que se veía con su suéter. Él había sido descuidado, embriagado por la juventud de ella y su propia arrogancia. Su teléfono sonó de nuevo. Era su madre, su voz temblando de pánico. «Julián, ¿qué está pasando? El teléfono no para de sonar». Él no pudo responder. Colgó y finalmente buscó a Amara. La encontró en la sala de estar formal, la que tenía el Basquiat y la vista del Parque del Retiro. Ella vestía un afilado vestido de negocios gris pizarra. Su cabello recogido en un moño severo. Estaba parada junto al ventanal, con una tableta en la mano, desplazándose con calma. Ella levantó la vista cuando él entró, sus ojos tan fríos y grises como su vestido. «Amara», dijo con voz ronca, un susurro crudo. «¿Qué has hecho?» «He informado las noticias», dijo, su tono uniforme, casi conversacional. «Es lo que hacemos». «¿Las noticias?», rugió, encontrando su voz en una oleada de furia. «¿Llamas a esto noticias? Esto es una ejecución pública. Me has destruido. Nos has destruido». «Te equivocas», dijo ella, dejando la tableta. «Tú nos destruiste cuando invitaste a esa criatura a nuestra cama. Yo simplemente estoy limpiando el desorden, prendiendo fuego a nuestras vidas para que todo el mundo lo vea», replicó, sus manos temblando. «Mi carrera ha terminado. Mi reputación. ¿Qué pasa con nuestro hijo? ¿Siquiera has pensado en Alex?» Al mencionar a su hijo, un destello de algo, dolor, arrepentimiento, cruzó el rostro de ella, pero se fue tan rápido como vino. «Estoy pensando en él», dijo. «Estoy pensando en el legado que un día heredará. Un legado de fuerza, no de debilidad y humillación pública a manos de un marido infiel». «¿Entonces elegiste un tipo diferente de humillación? ¿Una más grande?», se burló, la desesperación haciéndolo cruel. «¿Crees que esto te hace parecer fuerte? Te hace parecer una arpía vengativa y amargada. Todos se están riendo de ti, Amara, la esposa despreciada que es dueña del periódico». «Que se rían», respondió ella, impasible. «Ellos no son los que importan. Las personas que importan ven esto como lo que es. Un mensaje de que la casa de Quintana no tolera la traición, ni en su sala de juntas, ni en su dormitorio». Él la miró fijamente, viendo por primera vez en años a la mujer con la que se había casado. La tranquila y comprensiva compañera se había ido. En su lugar estaba la hija de Roberto Quintana, una mujer forjada en el fuego corporativo. Y él se dio cuenta con un horror incipiente de que nunca la había conocido de verdad. Él había visto su poder como un accesorio para su propia vida, no como un arma que podría volverse en su contra. «Te demandaré», escupió. «Te mandaré al periódico por difamación, por calumnia». Amara casi sonrió. Fue una vista aterradora. «¿Por qué motivos, Julián? ¿Es la fotografía falsa? ¿No es ella tu amante? ¿No estabas en una relación con ella? ¿No tomó esa foto en esta casa? Cada palabra que imprimimos es la verdad, y la verdad es una defensa absoluta. Nuestros abogados están, digamos, preparados». Él estaba atrapado, completa y absolutamente atrapado. No tenía defensa, no tenía recurso. Ella había usado la verdad como una guillotina. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en un pequeño y elegante, pero comparativamente modesto apartamento en Malasaña, Siena Ruiz también se estaba despertando. Su teléfono estaba explotando, pero con un tipo diferente de mensaje. Notificaciones de sitios de noticias.
solicitudes de amistad de miles de extraños, comentarios viciosos en su Instagram, que de alguna manera se habían hecho públicos, y luego un amigo le envió una foto de la primera página de la crónica. Su primera reacción fue una oleada de triunfo puro y sin adulterar. Lo había logrado. Había forzado su mano. El mundo ahora sabía que ella existía. Ya no era un secreto. Este era el primer paso. El escándalo público, el inevitable divorcio, y luego Julián, libre y sin deudas, vendría a ella. Había ganado. Pero mientras se desplazaba por los comentarios, un nudo frío de pavor comenzó a formarse en su estómago. Rompehogares. Basura asquerosa. Espero que hayas disfrutado de tus 15 minutos. Estúpida. La virulencia era asombrosa. Vio su propio rostro, su expresión engreída por todas partes, un símbolo de la descarada infidelidad. Ella había querido ser vista, pero no así. Quería ser la mujer que se ganó al hombre poderoso, no la puta barata que fue atrapada en su cama. Ella había tenido la intención de controlar la narrativa, tal vez con una historia filtrada a un columnista de chismes comprensivo. Nunca había anticipado esto. Esto no fue una filtración controlada. Esto fue un bombardeo masivo. Amara Quintana no solo había expuesto la aventura. Ella la había marcado. El dueño de su galería llamó. «Siena», dijo, con voz fría, «creo que es mejor que no vengas hoy, o nunca. Estamos siendo inundados con llamadas. Nuestros clientes son conservadores. Tu asociación ya no es sostenible». Su triunfo se agrió en pánico. Así no se suponía que iba a ir la historia. El golpe final, el más doloroso de la mañana, vino de la otra punta del país, en la Universidad de Barcelona. Alex Cortés, un estudiante de economía de 20 años, caminaba a clase cuando sus amigos le mostraron el titular en su teléfono. Vio el nombre de su padre. Vio la palabra amante y vio una foto tomada en el dormitorio de su madre. El mundo dio vueltas. La vergüenza fue instantánea y abrumadora. Esto no era un escándalo de celebridades anónimo. Esta era su familia, su hogar. Su madre, la persona más privada y digna que él conocía, había hecho esto. Huyó a su habitación del dormitorio, con el corazón latiendo, y la llamó. «Mamá», dijo, su voz ahogada por una mezcla de ira y angustia. «¿Qué hiciste? ¿Por qué harías esto?» Amara, todavía en la sala de estar con Julián, contestó la llamada. Su compostura de acero finalmente se resquebrajó. Escuchar el dolor de su hijo era lo único que podía perforar su armadura. «Alex», comenzó, su voz más suave. Todo el mundo está viendo esto. Mis amigos están viendo esto. Se compadecen de mí. Pusiste a nuestra familia, nuestro dolor privado, en la primera página de un periódico. Él hizo esto, Alex», dijo ella, su voz endureciéndose de nuevo mientras miraba a Julián. «Tu padre nos trajo esto, y tú lo convertiste en un circo», gritó él. «¿No pudiste, no sé, simplemente divorciarte de él? ¿Por qué tenías que volar por los aires todo nuestro mundo?» Antes de que ella pudiera responder, él colgó. Amara se quedó en silencio, el sonido de la acusación de su hijo resonando en sus oídos. Miró a Julián, que la observaba con una especie de satisfacción rota y amarga. Por primera vez esa mañana, sintió el costo de su victoria. Había ganado la batalla, pero el daño colateral era inmenso. Y ella comenzaba a sospechar que la guerra estaba lejos de terminar. Este único acto de venganza había puesto en marcha una cadena de eventos que ella ya no podía controlar. La verdadera guerra. ¿Crees que el dinero puede comprar la felicidad? Los días siguientes a la publicación fueron un accidente de coche en cámara lenta.
La historia tenía vida propia ahora, una entidad voraz que se alimentaba de la especulación y la alegría por el mal ajeno. Los periódicos rivales y los sitios de chismes cavaron más profundo, desenterrando cada detalle que pudieron sobre la curadora y el arquitecto. El pasado de Siena Ruiz fue diseccionado, sus redes sociales explotadas en busca de cualquier pista de su relación con Julián. Julián, por su parte, se convirtió en un paria. Se vio obligado a tomar una licencia indefinida de su propia firma, Cortés y Asociados. La Junta, enfrentando la presión de clientes que no querían que sus proyectos multimillonarios se asociaran con un escándalo tan sórdido, casi lo había echado. Era radioactivo. Julián se retiró al apartamento vacío de un amigo en el centro, un fantasma en su propia vida. Las llamadas que hacía eran a abogados, discutiendo la sombría mecánica de un divorcio que ahora era una certeza. Cada conversación era un recordatorio de lo que había perdido. Su esposa, el respeto de su hijo, su carrera y, como estaba descubriendo rápidamente, su independencia financiera. Ámara, en contraste, presentaba una fachada de fuerza inquebrantable. Iba a su oficina en el grupo de medios Quintana todos los días, asistía a todas las reuniones y tomaba todas las decisiones con su habitual inteligencia incisiva. Su personal la observaba con una mezcla de asombro y miedo. Siempre la habían respetado, pero ahora parecía casi mítica, una figura del folclore corporativo. La mujer que había puesto a su propio marido infiel en la primera página. Nadie se atrevía a contradecirla, pero debajo de la superficie, Ámara navegaba un infierno privado. Su hijo, Alex, se negaba a hablar con ella o con Julián. Sus noches eran de insomnio, el silencio del vasto ático un recordatorio constante de su familia fracturada. La victoria se sentía hueca, la venganza, una ceniza amarga en su boca. El primer giro importante, el que cambió todo el juego, vino de una fuente improbable. Marco Thorne, el consejero legal principal de la familia Quintana desde hace mucho tiempo. Era un hombre callado y meticuloso de unos 60 años, más un consejero que un simple abogado. Había sido amigo del padre de Ámara y la había visto crecer. Solicitó una reunión urgente y extraoficial una semana después del titular. Se reunió con ella no en la oficina, sino en la callada y anónima grandeza del Museo del Prado. «Ámara», comenzó, con el rostro sombrío mientras se paraban frente a un retrato de Goya. «El escándalo ha creado ondas imprevistas. Tu decisión, aunque audaz, ha atraído mucha atención a los asuntos financieros de Julián». «¿Y qué pasa con ellos?», preguntó Ámara, su atención aún en el cuadro. El procedimiento estándar en un divorcio de alto perfil es una divulgación completa de los activos, dijo Marco. He comenzado el trabajo preliminar y he encontrado algo preocupante, muy preocupante. Le entregó un archivo delgado. Julián cofundó su firma con una importante inversión inicial. Todos pensamos que era de sus primeros éxitos. No fue así. El capital inicial, casi 10 millones de euros, provino de una entidad offshore registrada en las Islas Caimán. Holdings Orión. Ámara frunció el ceño. «No la conozco». «Yo tampoco», dijo Marco con gravedad. «Porque es una empresa fantasma y el dinero no era suyo. Él estaba muy apalancado y peor aún. En los últimos 5 años ha estado usando sus acciones en Cortés y Asociados, acciones que son propiedad conyugal, por cierto, como garantía de una serie de préstamos cada vez más desesperados de la misma entidad». La sangre de Ámara se heló. «¿Préstamos para qué?». «Ese es el misterio.
Su firma es exitosa. No hay una razón comercial para ello. Esta es una deuda personal y ha incumplido el pago más reciente. Marco hizo una pausa, dejando que el peso de sus siguientes palabras se hundiera. Quienquiera que sea Holdings Orión, no solo posee una parte de su firma. Con este incumplimiento, efectivamente lo posee a él. Y por extensión, tienen una reclamación sobre la mitad de tus activos conyugales vinculados a su compañía. La aventura, la traición. De repente parecieron una pelea de niños en comparación con esto. Esto se trataba del legado de los Quintana. Esto era una amenaza al imperio que su padre había construido. «Averigua quién está detrás de Holdings Orión», ordenó Amara, su voz baja y peligrosa. «Usa todos los recursos que tenemos. El equipo de investigación de la Crónica, investigadores privados, lo que sea necesario». A medida que el equipo de Amara comenzaba a indagar en el sombrío mundo de las finanzas offshore, otro jugador hizo un movimiento. Siena Ruiz, ahora desempleada e infame, se dio cuenta de que su victimización podía ser un activo. Sus intentos iniciales de vender una historia reveladora habían sido recibidos con ofertas tibias. Era noticia de ayer. Necesitaba nueva influencia, y se dio cuenta de que podría tenerla. Durante su tiempo con Julián, él a menudo había sido descuidado, atendiendo llamadas y dejando documentos en su escritorio en el apartamento que mantenía para sus citas. Había estado estresado, preocupado, hablando en voz baja sobre cumplir sus obligaciones y la presión de Orión. En ese momento, ella le había prestado poca atención. Ahora, esos fragmentos de conversación parecían vitales. También recordó haber visto un nombre en parte de su correspondencia: Alistair Finch. Alistair Finch. El nombre fue un sobresalto para Amara cuando sus investigadores lo mencionaron unos días después. Finch era un despiadado magnate de capital privado británico, un asaltante corporativo conocido por las adquisiciones hostiles. También era el principal rival de Amara, el dueño de un conglomerado de medios competidor que había estado tratando de comprar la Crónica durante años. Su padre lo había despreciado, llamándolo un buitre que confunde la destrucción con la creación. Las piezas comenzaron a encajar con una velocidad aterradora. Alistair Finch era el dinero y el poder detrás de Holdings Orión. Esto no se trataba solo de un préstamo comercial. Era un plan largo, paciente y absolutamente diabólico. Finch había sembrado la compañía de Julián desde el principio, haciéndolo dependiente. Había esperado el momento perfecto de vulnerabilidad para cobrar la deuda. No solo estaba tratando de llevar a la bancarrota a Julián, estaba tratando de obtener influencia sobre Amara. Al controlar la deuda de su marido, él controlaba un activo conyugal significativo. En el divorcio resultante, podría reclamar una participación en el propio grupo de medios Quintana, o, al menos, forzar una venta de activos. La aventura no fue la causa de la crisis. Fue simplemente el detonante que activó la trampa. Julián no había sido solo un tonto enamorado. Había sido un peón en una partida de ajedrez de un multimillonario. Su aventura con Siena, su descuido, su deshonra pública, todo fue la tormenta perfecta que Finch había estado esperando. Amara sintió una oleada de ira tan profunda que casi la ciega. Había sido manipulada. Todos lo habían sido. Julián, a pesar de todos sus pecados, era una mosca atrapada en una telaraña que no podía comprender. Siena era un peón, y ella, Amara, era el premio final. El plan de Finch era brillante en su crueldad. Había usado su propio matrimonio como un arma contra ella. Necesitaba hablar con la única persona que podría haber visto los engranajes de esta máquina de cerca.
Necesitaba hablar con Sienna Ruiz. La reunión se organizó a través de canales secundarios en el espacio vacío y resonante de un restaurante cerrado en el barrio de Tribeca que Amara poseía. Era un terreno neutral y privado. Sienna llegó con un aspecto nervioso pero desafiante. Las últimas semanas le habían quitado su confianza engreída, reemplazándola con una cautela de bordes duros. Amara no perdió el tiempo con cortesías. Se sentó en una cabina, un vaso de agua solitario frente a ella. «Pensaste que estabas jugando con Julián», comenzó Amara, su voz tranquila. «Te equivocaste. Ambos estaban siendo manipulados». «¿Por ti quieres decir?», se burló Sienna. «Tú eres la que arruinó mi vida. Mis acciones fueron una respuesta a las tuyas», afirmó Amara con frialdad. «Fueron damas. Ahora estoy en una partida de ajedrez. Y encuentro que tú eres, sin quererlo, una pieza en mi lado del tablero. Necesito saber todo lo que Julián dijo sobre Alistair Finch y Holdings Orion». Los ojos de Sienna se abrieron ligeramente al mencionar el nombre. Ella tenía influencia, después de todo. «¿Qué gano yo con esto?», preguntó, su voz recuperando algo de su antigua confianza. «Mi reputación está destruida. No puedo conseguir un trabajo. Me debes algo». «No te debo nada», replicó Amara, su mirada inquebrantable. «Tuviste una relación transaccional con mi marido. Ahora vas a tener una conmigo. Tú me das la información que necesito. Cada detalle, cada nombre, cada susurro que escuchaste. A cambio, te daré una nueva vida». Sienna dudó. «¿Qué tipo de nueva vida?» 250,000 euros, transferidos a una cuenta de tu elección. Un billete de primera clase de ida a cualquier ciudad del mundo y un borrón y cuenta nueva. A cambio, firmarás un acuerdo de confidencialidad tan hermético que si alguna vez vuelves a pronunciar los nombres Quintana, Cortés o Finch, te quedarás sin un céntimo por el resto de tu vida y desaparecerás. Viniste a mi mundo buscando un pago. Esto es todo. Acepta el trato o vete sin nada y enfrenta el disgusto de Alistair Finch sola. Te aseguro que mi venganza pública es mucho más amable que su versión privada». Sienna miró a la mujer al otro lado de la mesa. No vio ningún rastro de la esposa despreciada de los tabloides. Vio a una comandante, una estratega que ofrecía una salida brutal, pero limpia de una guerra que ella no estaba equipada para luchar. La elección era obvia. Durante la siguiente hora, Sienna habló. Relató llamadas telefónicas en voz baja, reuniones de pánico que Julián había tenido y su creciente terror por su inversor. Confirmó que la relación de Julián con Finch era de miedo absoluto. Él era un títere al que acababan de cortar las cuerdas. Cuando Sienna se fue, con la promesa de una nueva vida en Florencia y €250,000, Amara se sentó sola en el restaurante silencioso. Ahora tenía el panorama completo. La infidelidad de su marido, su propia espectacular venganza, el escándalo público. Todo fue solo el primer acto. La verdadera guerra era contra Alistair Finch, un hombre que había intentado usar el dolor privado de su familia para su beneficio corporativo. Ella había desatado una tormenta mediática para castigar a su marido. Ahora tendría que aprovechar ese mismo poder para salvar su imperio. La primera página de la crónica había sido su arma de venganza. Ahora se convertiría en su escudo y su espada. La historia no había terminado. Acababa de comenzar. El ajedrez de los buitres. ¿Crees que en el mundo de los negocios la verdad es el arma más poderosa? Comenta tu opinión. Las líneas de batalla estaban trazadas, grabadas no en arena, sino en la fría y dura moneda del poder y la reputación.
De un lado estaba Alistair Finch, un depredador armado con influencia financiera, legiones de abogados despiadados y una completa falta de escrúpulos. Del otro estaba Amara Quintana, armada con la verdad sin adornos, un imperio de medios y una furia fría y calculada que se había afilado al filo de una navaja por la traición. El campo de batalla ya no era el tribunal de la opinión pública donde reinaba el chisme. Se había trasladado a la arena implacable de la guerra corporativa. Amara, guiada por el meticuloso Marco Thorne y su principal reportero de investigación de la crónica, un hombre tenaz llamado Ben Carter, trabajó con una escalofriante eficiencia que dejó a su equipo asombrado. El testimonio de Sienna Ruiz había proporcionado la narrativa humana, un vívido tapiz del creciente miedo y desesperación de Julián. El equipo de análisis forense financiero, trabajando en una sección segura y cerrada del edificio del GMQ, había rastreado minuciosamente el flujo de dinero desde las entidades conocidas de Finch a través de un laberinto de empresas fantasma en Panamá, las Islas Caimán y Liechtenstein. El rastro siempre, inevitablemente, conducía de vuelta a Holdings Orión. Tenían la evidencia, un patrón claro y condenatorio de préstamos depredadores y espionaje corporativo, diseñado para un solo y audaz propósito: tomar el control de los activos de Julián Cortés y, a través de ellos, lanzar un ataque de caballo de Troya contra el propio grupo de medios Quintana. La trampa que Finch había tendido tan brillantemente era que cualquier movimiento convencional que Amara hiciera resultaría en su victoria. Si ella pagaba discretamente la monumental deuda de Julián para proteger la santidad de sus activos conyugales, Finch se iría con una ganancia asombrosa, recompensando su maldad. Si permitía que la compañía de Julián y sus deudas asociadas cayeran en manos de Finch durante el proceso de divorcio, Finch se convertiría en un poder minoritario significativo en su vida, una presencia cancerosa que ella nunca podría extirpar, lo que potencialmente forzaría una venta de activos del GMQ para satisfacer sus reclamos. Él había construido lo que creía ser un jaque mate perfecto. Pero Alistair Finch, como Julián antes que él, había cometido un error crítico y fatal. Había malinterpretado fundamentalmente a su oponente. Él veía a Amara como una heredera, una directora ejecutiva socialite que había heredado su poder. No la veía como la hija de su padre, una luchadora nata que entendía la doctrina fundamental de los Quintana. La mejor defensa es una ofensiva devastadora y abrumadora. Ella convocó a su consejo de guerra en el antiguo estudio de su padre, una habitación que rara vez había usado, pero que se sentía apropiada para la gravedad de su situación. El aire olía a cuero viejo y alegado. Marco Thorne, David Chen y Ben Carter se sentaron alrededor de la pesada mesa de caoba, mirando la montaña de pruebas que había ante ellos. «Tenemos dos opciones», afirmó Amara, su voz resonando con una autoridad recién encontrada. No se paseó. Se paró a la cabecera de la mesa, dominando la habitación. La opción 1 es el camino de los abogados. Luchamos contra Finch en los callejones oscuros que él ama. Presentamos mociones, contrademandas. Será una guerra de desgaste larga, sangrienta y privada. Él tiene los recursos para arrastrarla durante años, desangrándonos con honorarios legales. En el proceso, el nombre de mi familia, la profunda estupidez de Julián y los detalles de toda nuestra vida serán desenterrados y diseccionados en declaraciones juradas. Él quiere esa guerra de pulgadas. Él ganaría. Hizo una pausa,
su mirada recorriendo a cada hombre, asegurándose de tener su atención absoluta. La opción 2, continuó, con un destello peligroso en los ojos, es el camino de los Quintana. David Chen, el veterano editor que se había horrorizado tanto por su orden inicial semanas atrás, ahora la miraba con un respeto sombrío, casi temeroso. «¿Quieres publicar?», dijo. No fue una pregunta. «Todo», confirmó Amara. «Cada último detalle, pero no como un sórdido seguimiento de la aventura. Lo enmarcamos como lo que realmente es, una investigación financiera importante, un servicio público. El titular será algo como «La trampa de Finch», cómo el asaltante británico Alistair Finch usa la deuda depredadora para convertir vidas privadas en armas. Exponemos todo el mecanismo, las empresas fantasma, el ataque sistemático a Julián como un intermediario, el objetivo final de infiltrar esta compañía. Lo exponemos todo para que el mundo lo vea. El silencio que siguió fue pesado de riesgo. Marco Thorne, siempre la voz de la cautela, finalmente lo rompió. «Amara, con el debido respeto, esto es una locura. Él nos demandará hasta la extinción. Él no es Julián Cortés. Tiene ejércitos de abogados que se especializan en esto. Afirmarán de manera muy convincente que esto es una venganza personal, que estás abusando de tu imperio de medios para librar tus batallas de divorcio en público. Podríamos quedar atrapados en litigios que podrían amenazar genuinamente al periódico». Ben Carter, el reportero, intervino. «Tiene razón, Amara. Desde un punto de vista periodístico, tenemos que ser a prueba de balas. Finch usará todas las herramientas a su disposición para desacreditarnos, para pintarte como una mujer desquiciada y despreciada. Atacará a la fuente, a ti». Amara escuchó pacientemente, asintiendo. «Ambos tienen absolutamente razón. Él hará todas esas cosas. Y por eso precisamente esto funcionará», dijo, su lógica afilada y fría. «Ustedes están mirando el tablero tal como está. Yo les estoy diciendo cómo voltear la mesa entera. Él quiere pelear conmigo en las sombras. Yo lo obligaré a pelear conmigo a la luz del sol. Cuando nos demande, no estará demandando a una esposa despreciada. Estará demandando a la Crónica de Madrid por publicar una pieza de periodismo de investigación meticulosamente documentada. Tendrá que probar en un tribunal abierto que sus tratos financieros son legítimos. Será objeto de un descubrimiento. Todo su imperio, que ha sido construido en las turbias profundidades del secretismo offshore, será arrastrado a la luz a patadas y gritos. Es un depredador que prospera en la oscuridad. Vamos a encender todos los reflectores en el Atlántico. Fue una apuesta increíblemente audaz. Ella lo estaba desafiando a participar en una destrucción mutuamente asegurada, sabiendo que él tenía mucho más que perder por la transparencia que ella. «Hay una última pieza», concluyó, su voz suavizándose ligeramente. «La pieza clave. Julián». Los hombres intercambiaron miradas inquietas. Julián era una deshonra pública, un paria. «Su testimonio es el corazón humano de esta historia financiera», explicó Amara. «Corrobora todo. Nosotros tenemos el qué, pero él proporciona el cómo y el por qué. Necesito una declaración jurada firmada por él, una confesión completa y oficial de sus tratos con Finch». «¿Y crees que te la dará así sin más?», preguntó Marco, incrédulo. «¿Después de que lo pusiste en el escenario mundial como un infiel?» «No lo sé», admitió Amara con honestidad. «Pero es el padre de mi hijo, y es un hombre que lo ha perdido todo. La única cosa que todavía puede tener el deseo de recuperar es un pedazo de su dignidad. Le voy a ofrecer esa oportunidad». Haciendo algo que nunca pensó que volvería a hacer,
Amara fue a verlo. El portero del edificio estéril de cristal y acero en el centro la miró con lástima mientras la dejaba subir. El apartamento que Julián estaba usando prestado era una pesadilla minimalista de paredes blancas y muebles cromados, un lugar sin historia y sin alma. Olía a aire viciado y a derrota. Lo encontró en la sala de estar, mirando por la ventana. Era una sombra de su antiguo yo. El carisma fanfarrón se había ido, reemplazado por un vacío de ojos huecos. Había perdido peso y su traje caro le quedaba grande, haciéndolo parecer un niño jugando a disfrazarse. Se giró cuando ella entró, su expresión desprovista de la ira de su última confrontación. Era peor. Era apatía. ¿Has venido a inspeccionar las ruinas?, preguntó, su voz un susurro seco. He venido a ofrecerte una opción, dijo ella, omitiendo cualquier preámbulo. No se sentó. Colocó un grueso archivo legal sobre la mesa de café de cristal entre ellos. Lo sé todo, Julián, sobre Alistair Finch, Holdings Orión, los préstamos, la trampa que te tendió a ti, a nosotros. Ella vio cómo él escuchaba, su expresión cambiando a través de un caleidoscopio de emociones, desde la confusión cansada hasta el horror incipiente, y finalmente a un patético e impotente destello de rabia. Se hundió en el sofá, con la cabeza entre las manos. «Ese bastardo», susurró, las palabras amortiguadas. «Todo. Me estaba manipulando desde el principio». «Sí», dijo Amara, su voz clínica, no acusadora. «Nos manipuló a todos, y ahora voy a terminar el juego. Estoy preparando una historia para la crónica. Vamos a publicarlo todo». Julián levantó la vista, sus ojos abiertos de incredulidad. «Estás loca. Él te destruirá. No es como yo, Amara. Es un asesino». «Soy consciente», dijo ella. «Pero la historia es infinitamente más fuerte con tu cooperación. Necesito tu voz. Tu testimonio será el clavo en su ataúd». Ella deslizó un solo documento y un bolígrafo sobre la mesa. «Necesito que firmes esta declaración jurada, detallando todo. Cada conversación, cada amenaza, cada pago». Él miró el bolígrafo como si fuera una serpiente. Una risa amarga y rota escapó de sus labios. «¿Y por qué? En nombre de Dios, haría eso? ¿Para ayudarte? ¿A la mujer que me aniquiló públicamente? Me quitaste la vida y le prendiste fuego». «Lo hice», reconoció, su voz suavizándose por primera vez. No con lástima, sino con una verdad fría y dura. «Tomé la vida que estabas viviendo. Ahora te ofrezco la oportunidad de construir una nueva. En este momento, tu legado, la historia que se contará a nuestros nietos, es la de un tonto y un tramposo que fue derribado por una aventura barata. Esto», ella golpeó la declaración jurada, «es tu única y última oportunidad para cambiar esa narrativa. Puedes ser el hombre que fue engañado y atacado, pero que, al final, hizo lo correcto. El hombre que se puso de pie y ayudó a exponer a un verdadero villano para proteger a su familia. Puedes ser una figura trágica, pero valiente». Ella empujó el bolígrafo más cerca de él. «O puedes ser el cobarde que se escondió en un apartamento prestado mientras su esposa luchaba contra el dragón que él invitó a sus vidas. La elección es tuya, Julián. Define cómo serás recordado. Esta es la última y más importante elección que tendrás». Él miró del bolígrafo a su rostro, buscando en sus ojos. No vio ningún afecto persistente, pero tampoco vio malicia. Vio a un general dándole a un soldado la oportunidad de morir honorablemente en el campo de batalla en lugar de por un pelotón de fusilamiento. Con una mano temblorosa, tomó el bolígrafo. «El legado de los Quintana».
¿Crees que el perdón es posible después de una traición así? Comenta tu opinión. 3 días después, la edición dominical de la Crónica de Madrid llegó a las puertas de los hogares con un perceptible golpe. El titular era una obra maestra del periodismo declarativo, consumiendo la mitad superior de la primera página. La trampa de Finch, una investigación sobre finanzas depredadoras, espionaje corporativo y la conversión de vidas privadas en armas. La historia que siguió fue una proeza, una exposición de varias páginas, meticulosamente investigada y completa, con diagramas de flujo que mapeaban las empresas fantasma de Finch, extractos condenatorios de sus agresivos acuerdos de préstamo y recuadros incisivos sobre su larga historia como asaltante corporativo. Y en su corazón, mostrada con una claridad devastadora, había una copia escaneada de la declaración jurada completa y firmada de Julián Cortés. El efecto fue instantáneo y sísmico. Detonó en salas de redacción y salas de juntas desde Madrid hasta Londres y Hong Kong. La historia fue recogida a nivel mundial, no como una pieza de chismes de la sociedad, sino como una bomba financiera importante. Los inversores de Finch, que durante mucho tiempo se habían hecho de la vista gorda con sus métodos, se aterrorizaron. Los reguladores tanto en España como en el Reino Unido, que durante mucho tiempo habían sido sospechosos, de repente tenían el mandato público y la evidencia sólida para abrir investigaciones formales de gran alcance. Finch, como se predijo, salió a defenderse. Su maquinaria de relaciones públicas se puso en marcha. Presentó una asombrosa demanda de 1.000 millones de euros contra la Crónica por difamación. Apareció en un canal de noticias rival, su rostro una máscara de indignación, llamando a Ámara una mujer trastornada y vengativa que abusaba del periódico de su padre para saldar una cuenta personal. Fue un error de cálculo fatal. Ámara, al publicar la confesión de Julián junto con los datos duros, había enmarcado brillantemente la narrativa. Ella no era solo una esposa en busca de venganza. Era una directora ejecutiva que defendía a su compañía contra un ataque hostil documentado. Las airadas negaciones de Finch lo hacían parecer culpable. Su demanda un intento desesperado de silenciar la verdad. El reflector que ella había encendido era demasiado brillante. La demanda de Finch fracasó en la etapa previa al juicio, ya que el proceso de descubrimiento, que él había iniciado sin querer, comenzó a desenterrar aún más de sus sórdidos tratos. Sus socios e inversores, aterrorizados por la exposición legal y financiera, comenzaron a abandonarlo en masa. Su imperio, construido sobre sombras y miedo, no pudo resistir el duro resplandor del escrutinio público. Comenzó a desmoronarse, no en un solo colapso, sino en una cascada de fracasos. 6 meses después, Alistair Finch estaba acabado. Se vio obligado a renunciar a su propia firma bajo una nube de escándalo, liquidando activos personales y corporativos para cubrir sus crecientes honorarios legales y llegar a un acuerdo con inversores furiosos. Era un hombre arruinado, un rey depuesto. El divorcio entre Ámara y Julián se llevó a cabo con una dignidad tranquila y sombría. Quedaba poco por lo que luchar. Julián, como parte de su cooperación, había renunciado voluntariamente a sus reclamos sobre el GMQ y la mayoría de sus activos compartidos. Se fue de Madrid sin decir una palabra, un hombre deshonrado, pero libre con suficiente capital para empezar de nuevo en algún lugar anónimo y tranquilo. Ámara se quedó sola al timón de su imperio, más poderosa y respetada que nunca. Había enfrentado la máxima traición personal y una amenaza corporativa catastrófica.
y había salido victoriosa. Pero la victoria no estuvo exenta de cicatrices. Su matrimonio era un recuerdo, su familia indeleblemente fracturada. Una noche, meses después, mientras caía la primera nieve del invierno sobre la ciudad, su hijo Alex la llamó. «Leí todos los artículos, mamá», dijo, su voz tranquila pero firme. «Tuve un profesor en mi clase de ética corporativa que lo usó como un caso de estudio. Finalmente entiendo lo que estabas haciendo y por qué. Solo quería decir que estoy orgulloso de ti». Lágrimas calientes e inesperadas brotaron en los ojos de Amara por primera vez desde que comenzó la terrible experiencia. No eran lágrimas de tristeza o ira, sino de un profundo y doloroso alivio. El único juicio que realmente había importado se había pronunciado a su favor. «Pero tengo que preguntar», continuó Alex, con una genuina curiosidad en su tono. «Esa primera página, la de papá y ella, ¿también era parte del plan? ¿Fue ese el primer movimiento contra Finch?» Amara miró las luces de la ciudad, un reino brillante que ella había luchado tanto por proteger. «No», admitió, su voz un susurro suave y honesto. «Eso no fue estrategia. Eso no fue para la compañía. Eso no fue para Finch». Una pequeña, triste, pero resuelta sonrisa se dibujó en sus labios. «Eso fue para mí». Había ganado la guerra, salvado su legado y, al final, recuperado a su hijo. La casa de cristal se había roto, pero en su lugar, ella había construido una fortaleza de acero y tinta, un trono de su propio diseño. Magnífico y doloroso. La historia de Amara Quintana es un escalofriante recordatorio de que en el mundo de los poderosos, el amor, los negocios y la traición a menudo están trágicamente entrelazados. Ella tomó un momento de profunda humillación personal y lo forjó en un arma, no solo para la venganza, sino para la supervivencia misma de su legado. Nos obliga a preguntar, ¿qué harías con ese tipo de poder? Cuando te empujan al límite absoluto, ¿elegirías una dignidad tranquila o una retribución espectacular que altere el mundo? Si esta historia de drama de alto riesgo y justicia calculada te cautivó, demuestra tu apoyo dándole a me gusta y no olvides suscribirte.